Es viernes y el mercado también arde. Arde el mercado de bonos, con rentabilidades en el 30 años de los Estados Unidos, de su bono a 30 años por encima del 5%. Arde el mercado de bonos en el 10 años, con rentabilidades que no se veían desde hace 18 meses, desde que Donald Trump vaya con la entrevista con Elon Musk a The Economist, desde que Donald Trump llegó de nuevo a la Casa Blanca, y arde el mercado de bonos a 3 meses, que está descontando que la Reserva Federal de los Estados Unidos podría subir los tipos de interés de aquí a tan solo dentro de 3 meses. ¿Y por qué está pasando todo esto? ¿Por qué hay este incendio en el mercado de bonos? Pues sucede por varios motivos. Uno de ellos, el precio del petróleo ha vuelto a los $100 el barril, 40% de subida en el precio del petróleo desde los mínimos de junio. Espectacular. ¿Y esto por qué? Porque Donald Trump amenaza con un ataque masivo en Oriente Medio, y porque ahora en verano ya tenemos que estar haciendo acopio de reservas energéticas después de todas las reservas energéticas gastadas desde que se desató la guerra con Irán el 28 de febrero. Y en medio de esta tensión llega el propio presidente de los Estados Unidos y pone encima de la mesa nuevos aranceles, cuando creíamos que ya habíamos pasado el capítulo de la guerra comercial. 10% de aranceles a 60 países a los que acusa de no vigilar el trabajo forzoso en la cadena de suministro. Está que arde el mercado en esta jornada de viernes, en la que, atención, tenemos muchos resultados empresariales. Se cotizan bien los de Intel, porque ha elevado previsiones de ingresos gracias a la demanda de CPUs para los data center, y porque ha anunciado que también eleva el CAPEX hasta los 20.000 millones este año. Pero atención al Banco Sabadell, porque acaba de decirle al mercado que cae su beneficio, su margen de intereses y sus comisiones. ¿Qué le pasa al Banco Sabadell? ¿Es solo cuestión de TSB o hay algo más? Porque de la mano de los resultados llega un plan de recompra de acciones, y estamos aguardando las cuentas de Volkswagen, la mayor automovilística del viejo continente. Todo ello en una jornada en la que también en la Comunidad de Madrid estamos pendientes de los incendios y la declaración de emergencia de interés nacional por parte del Gobierno en los incendios de la Comunidad de Madrid y en Ávila. Resultados, bonos, petróleo, muchos frentes abiertos en una jornada en la que seguimos releyendo y escuchando la entrevista, ahora sí, de Elon Musk a la publicación británica The Economist, diciendo que es cuestión de 5 años que la inteligencia artificial nos supere, y diciendo que lo que viene es la era de la abundancia. Buenos días. Capital, la Bolsa y la Vida, con Laura Blanco. Muy buenos días. Está que arde el mercado de bonos en los Estados Unidos. Las rentabilidades a 30 años, a 10 años, a 3 meses. Todos los bonos bajando en precio y subiendo de rentabilidad, descontando subidas de tipos de interés en los plazos más cortos, y descontando que, claro, tenemos todos los ingredientes para que suban las yields. Por un lado, el precio del petróleo disparado. Ha recuperado los $100 el barril. El Brent lo tenemos hasta ahora por encima del vencimiento de septiembre por la tensión en la guerra en Oriente Medio y Donald Trump amenazando con ataques masivos. A esto sumamos las emisiones brutales y constantes de deuda por parte del Tesoro del país. Ojo que hay preocupación en Estados Unidos porque el Tesoro americano no para de emitir papel a corto plazo. Y en medio de todo esto es que la economía americana crece. Así que con unos precios que suben, con una economía americana que crece, bajar los tipos de interés no sería el escenario más probable. Si acaso mantenerlos o acaso subirlos. Hay un hito impresionante, el de la herramienta CME Watch, que nos ayuda a seguir las expectativas de movimientos de la Reserva Federal. Hace una semana, esta herramienta nos decía que solo había una probabilidad del 11% de que en la reunión de la semana que viene la FED suba los tipos de interés. Ahora esa herramienta, esta mañana, nos decía que hay una probabilidad de en torno al 35%. A lo mejor no ahora, a lo mejor a la vuelta del verano. La FED tiene que mover ficha con los tipos de interés. Todo va a depender, claro, de lo que pase con la energía, con las expectativas de inflación de segunda ronda. ¿Por qué suben las rentabilidades de los bonos americanos? Javier Ferrer, Tradition, nos lo explicaba en Capital Radio, bueno, en Mercado Abierto con Lucía Martín.
fuerte, impulsados precisamente por el alza del petróleo y las expectativas de grandes volúmenes de emisión de bonos. La Reserva Federal está dividida, ¿no? Lo vemos claramente. Hay, por un lado, una postura restrictiva y otra, hasta incluso tipos sin cambios o más bajos, pero yo considero que todo va a seguir mediatizado por la realidad de lo que pase en el Golfo y de las implicaciones. Bueno, y también por la realidad de que con este petróleo a $100 el barril, Donald Trump se puede enfrentar a las midterm, o algo hará para que la cosa se calme. Sobre las rentabilidades de los bonos americanos, Diego Puerta, Serenity Markets en Capital Radio. Porque ahora sí que es cierto que si llegamos así a la decisión de tipos de interés de la semana que viene, se puede poner sobre la mesa una subida de tipos para esta reunión. Y ahora mismo el rendimiento del bono americano a 3 meses está en el 3,89%. Es decir, está descontando que a 3 meses vista va a haber una subida de tipos de interés. Pues a ver qué pasa con la Reserva Federal Americana. Se reúne la semana que viene. Lo que pasa es que está en par con palabras Kevin Warsh, que veremos qué nos dice en la rueda de prensa el miércoles que viene. Ha hablado Christine Lagarde y lo que en definitiva transmite es que la puerta está abierta en función de los datos a una nueva subida del precio del dinero. Escuchen a la presidenta del BCE. It was a unanimous decision. But I'm going to qualify that because there were some governors who asked themselves whether we should not consider a hike. In other words, raising the 3 interest rates on the occasion of that meeting. And we had really a good, thorough look at the data, at the current development, and we all unanimously decided that we were positioned adequately to wait and be very attentive in the next few weeks to the development of the situation and to the data that we will be receiving in the next few weeks. Atención, acaba de lanzar un profit warning Volkswagen. Volkswagen, la mayor automovilística europea, baja la previsión de ventas para este año 2026 después de, en el segundo trimestre del año, presentar un incremento de ingresos del 2% en tasa interanual y en el segundo trimestre de este año 2026 una caída del beneficio operativo del 9,5%. Bueno, pues después de esto recorta la previsión de ventas para este año. Volkswagen sumergida en un proceso de ajuste de 100.000 trabajadores y cierre de fábricas en Alemania. Capital, la bolsa y la vida, dirección técnica con Juan de Cañadas, Íñigo Jalón, titulares, Miguel San Martín. Las noticias capitales. Menos mal que los futuros sobre la bolsa alemana están subiendo, un 0,23%, porque entre el profit warning de Volkswagen y el precio del petróleo en $100 el barril, Miguel San Martín, bueno, y los aranceles, porque Donald Trump ha anunciado nuevos aranceles del 10%, bueno, entre el 10 y el 12,5% a 60 países. El motivo, la lucha contra el trabajo forzoso. Efectivamente, una medida que llegaba antes de que hoy expirara el actual arancel global del 10% impuesto por Washington y que sustituían a los que había anulado el Tribunal Supremo del país. Afectarán a más del 99% de los productos que llegan a Estados Unidos. Los nuevos gravámenes establecen una tasa adicional del 10% para las importaciones de 17 economías y del 12,5% para otras, mientras que a algunos socios comerciales les varían según el producto. En la CNN, el representante comercial Jimmy Sorgrir insiste en que es para luchar contra el trabajo forzoso, ya que otros países no lo hacen. En otros estados nadie realmente tiene estos tipos de leyes, incluso esa pequeña puñado de países que los tienen luego no los hacen cumplir, así que hemos ido al mundo francamente a lo largo de los años y a través de administraciones para intentar hacer que otros países actúen sobre eso. Finalmente nos hemos puesto firmes y les hemos dicho: ustedes necesitan pasar a la acción, necesitan prohibir la importación de bienes hechos con trabajo forzado y necesitan hacer cumplir esas leyes para que todos tengamos un terreno de juego
nivelado. A las 27 economías de la Unión Europea, Trump les impone un arancel conjunto del 10% y ha comunicado a China su intención de restablecer los del 20%, acordado en la tregua comercial de noviembre del 25. Trump anuncia que estudia lanzar un ataque masivo contra Irán, el mayor desde que comenzó la guerra el 28 de febrero. Miguel. En entrevista al diario digital Axios, Trump explica que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto y se muestra convencido de que Israel también se uniría. Mientras tanto, ha concluido la 13ª noche consecutiva de ataques contra emplazamientos de la Guardia Revolucionaria. Poco antes, Trump dijo que iba a utilizar los fondos congelados a Irán para pagar los daños ocasionados contra buques en Hormuz. Se estima que podría haber entre 25.000 pero hasta 100.000 millones de dólares, aunque gran parte fuera de Estados Unidos. El titular de Exteriores iraní acaba de asegurar que si se gasta esos fondos congelados se creará un precedente incendiario. El Banco Mundial estima en unos 20.000 millones de dólares los daños directos provocados por los terremotos en Venezuela, y Rusia amenaza a la Unión Europea, Miguel, con una respuesta adecuada al nuevo paquete de sanciones contra el país aprobado por los 27. Considera Moscú que va a perjudicar también a la propia Unión Europea y que agravarán aún más los importantes problemas sociales y económicos causados en gran medida por la decisión de renunciar a los hidrocarburos rusos y por el gasto multimillonario de su apoyo a Ucrania. Los 27 extienden 12 meses el tope del precio del petróleo a $44. Prevé además 218 nuevas personas en la lista de sancionados con restricciones y prohibiciones dirigidas al sector financiero ruso y nuevas medidas relacionadas con las criptomonedas. En nuestro país estamos pendientes de los incendios y atención, porque el Gobierno, Miguel, ha declarado la emergencia de interés nacional por los incendios en la Comunidad de Madrid y de Ávila. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha firmado esa declaración esta noche como consecuencia de la evolución de los incendios forestales declarados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdiglesias en Madrid y de Burgohondo en Ávila. La decisión se toma debido a la concurrencia de los fuegos junto con condiciones meteorológicas adversas, la necesidad de movilizar un importante volumen de recursos de distintas administraciones, factores que incrementan la complejidad de las labores de extinción. Se valora también las evacuaciones preventivas que se han tenido que realizar y la amenaza sobre núcleos de población. Y en clave política económica, el último pleno del Congreso ha vuelto a rechazar la misma senda de estabilidad presentada por el Gobierno, pero se ha salido adelante 2 decretos del Gobierno y seguir con la tramitación parlamentaria de la quita de la deuda autonómica. Esos 2 reales decretos, que han contado con la abstención del Partido Popular, son los que amplían las medidas para hacer frente a las consecuencias de la crisis de Irán y el que permitirá la jubilación parcial del personal laboral de las administraciones públicas. A ellos se suma el rechazo de las enmiendas a la totalidad de PP y Vox al proyecto de ley de quita de deuda autonómica. Continuará la tramitación de ese proyecto que pretende condonar más de 83.000 millones de euros de la deuda acumulada por las comunidades de régimen común. Vamos a analizar el profit warning que le acaba de llegar al mercado, una reducción de la estimación de las ventas para todo el año de la mayor automovilística europea. Se llama Volkswagen y dice ahora que prevé que los ingresos se sitúen entre el -3 y el 0% en comparación con el año anterior, es decir, cuenta con un escenario de posibles ingresos este año 2026 inferiores a los de 2025. Sigue la crisis en Volkswagen. Alerta roja en este gigante de la automoción, así que le pedimos un análisis del contexto en el que se encuentra esta empresa, que ve como en el segundo trimestre del año baja el beneficio operativo. Director de Movilidad sobre Ruedas, el periodista especializado en motor en movilidad, Chimo Ortega, en directo en Capital Radio. Buenos días, Chimo. Hola, Laura Blanco, buenos días. Hablar de Volkswagen es hablar continuamente de malas noticias, ¿no? ¿O qué? Sí, no levanta cabeza. Yo está haciendo una contraofensiva para que en los medios no se note tanto con el lanzamiento de nuevos productos, pero ni aún así lo consigue. Porque primero anunció los despidos, acuérdate, primero 30.000, luego 100.000, luego 50.000, luego anunció la reducción de modelos, luego anunció la reducción de ventas y ahora, obviamente, si reduces las ventas, reduces beneficios y lo que está pasando es que va encadenando una noticia tras otra y no levanta cabeza. Si va a vender menos de 10 millones de unidades, Volkswagen no es rentable. Porque su estructura está pensada para eso y durante años nos lo han contado, lo he oído yo de los máximos directivos del grupo. Si ahora calculamos que va a vender unos 8 millones, pues de algún sitio van a ser reducidos esos beneficios que por otra parte no le salen. Es de esas empresas que se acostumbró en la pandemia a construir menos vehículos y venderlos más caros, y cuando el mercado ha empezado a dispararse y a volver a los niveles antiguos, pues han llegado otra competencia que se llaman marcas chinas y ha cogido ese hueco que ellos dejaron durante la pandemia. Con lo cual,
ciertos problemas porque hay que cambiar la forma de trabajar en Volkswagen. Yo creo que es un problema de gestión de Volkswagen y es muy difícil en una compañía global de más de 10 millones o actualmente de 10 millones de producción de vehículos cambiar esa tendencia porque hay muchos centros de producción. Es que, así que el beneficio no sale. No sale. Es que las entregas la unidad de entregas en el segundo trimestre, las entregas han caído casi un 9. Es que la unidad de ventas de vehículos han caído casi un 10 en el segundo trimestre. Chimo, que tenemos mucho trabajo hoy con muchas referencias de empresas, de bonos, de bolsa. Cuídate. Movilidad sobre ruedas. Gracias. Muchas gracias, Laura. Capital, la bolsa y la vida. ¿Quieres encontrar nuevos clientes o conocer mejor a los que ya tienes? Descubre Omnidata Marketing de Informa. Soluciones basadas en datos para mejorar la captación y el conocimiento de tus clientes. Pide una demo gratis en omnidatamarketing.es y comprueba lo fácil que es disponer de datos relevantes para tus campañas de marketing. Capital, la bolsa y la vida. Guillermo Luna. Pues de chip en chip, de CPU en CPU, de data center en data center. Acabamos temporada con Guillermo Luna en clave tecnológica y de nuevo por las nubes. Guillermo, buenos días. Buenos días, Laura. Hace apenas unos años hablar de Intel era hablar de una empresa que parecía haber perdido ese tren de la inteligencia artificial, pero hoy la fotografía empieza a ser muy distinta. El fabricante estadounidense de semiconductores ha presentado unos resultados que han sorprendido con fuerza a Wall Street. La compañía no solo ha superado con holgura las previsiones de ingresos y beneficios, sino que además ha lanzado unas expectativas para el próximo trimestre que también baten lo que esperaba el mercado. Los números hablan por sí solos. Intel ha registrado unos ingresos de algo más de 16.000 millones de dólares, un crecimiento cercano al 25%, el mayor en más de 15 años. Pero lo verdaderamente importante no está solamente en las cifras, sino en el motivo que las explica, que es la inteligencia artificial. Mientras durante meses parecía que Nvidia se llevaba todo el negocio, Intel está demostrando ahora que también hay mucho dinero en vender los cerebros que coordinan esos sistemas de IA. La demanda de procesadores para centros de datos se ha disparado y la división de servidores ha crecido cerca de un 60%. La compañía asegura que la llamada IA agéntica, capaz de ejecutar tareas de forma autónoma, está multiplicando la necesidad de potencia de cálculo. Y hay una última lectura que los inversores no han pasado por alto. Intel va a invertir todavía más. Ha elevado su previsión de gasto en capital hasta los 20.000 millones de dólares este año y anticipa también un esfuerzo aún mayor en el año 2027 para ampliar su capacidad de fabricación y acelerar el desarrollo de su tecnología de chip de la próxima generación. En definitiva, Intel aún está lejos de cantar victoria, pero estos resultados refuerzan aún la idea que hace solamente un año parecía impensable. La empresa que muchos daban por amortizada vuelve a reclamar un papel protagonista en la gran carrera mundial de la inteligencia artificial. Seguiremos mirando a la inteligencia artificial y a esta carrera la próxima temporada. Felices vacaciones. Igualmente. Guillermo. Tu dinero, tus decisiones. En Selfbank ofrecemos depósitos, más de 10.000 fondos de inversión, 2.700 ETFs o fondos cotizados y miles de acciones, con apoyo experto cuando lo necesites. La inversión en productos financieros puede implicar pérdidas. Selfbank es la marca digital de Singular Bank. Infórmate en selfbank.es/invertir. Capital, la bolsa y la vida. Sandra Torrecillas.
Bueno, pues nos vamos a los mercados. Arde el mercado de bonos con rentabilidades disparadas. Enseguida Luis Vicente Muñoz y David Cano analizarán este contexto. Miramos a los futuros y miramos al petróleo. El petróleo por encima de los $100 el barril, el futuro del Brent. Hoy es día de PMIs y los futuros europeos subiendo. Lo que tenemos es una avalancha de resultados empresariales. ¿Por dónde empiezas, Sandra? Buenos días. Pues si te parece, buenos días, Laura. Vamos con esos resultados empresariales. Venga, vamos con los del Sabadell, que son los primeros que nos han llegado esta mañana. Beneficio neto, 971 millones de euros en el primer semestre. Estos datos reflejan una caída del 0,5%, pero ahí se incluye la aportación de TSB. Sin tener en cuenta la contribución de la unidad británica y los resultados extraordinarios, si nos fijamos en el beneficio recurrente, este se ha situado en 691 millones de euros, que es una caída del 14%. Lo que dice su consejero delegado, Marc Armengol, es que han comenzado a crecer trimestralmente gracias al impulso del negocio. Vamos a escucharle. Ahí está, ¿eh? Llega. Ha supuesto un punto de inflexión y los ingresos han empezado a crecer. El margen de intereses ha aumentado un 3,4% respecto al trimestre anterior y las comisiones un 4%. Este fuerte incremento de los ingresos en el trimestre se explica gracias a la excelente dinámica comercial. Bueno, él explicaba ese crecimiento del margen de intereses en el segundo trimestre, porque si miramos toda la primera mitad del año, ahí sí que tenemos una caída en el margen de intereses del 2% hasta 1.774 millones de euros y las comisiones también le bajan un 0,9%. El Sabadell, que además ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por importe de 331 millones de euros que se va a activar la próxima semana. Bueno, y del Banco Sabadell a otras referencias. Tenemos noticias en Europa con el profit warning de Volkswagen, pero nos vamos a centrar en el mercado español porque hay muchas noticias. Resultados de Almiral, operación corporativa de Mapfre. A ver. Vamos primero con Almiral, que nos acaban de llegar esas cifras. Ventas netas que le suben 7,5% en la primera mitad del año. EBITDA con crecimientos cercanos al 24%. Le ha ido sobre todo bien el negocio de dermatología en Europa, que le ha subido un 18%. Almiral reitera previsiones para todo el año y además anuncia una colaboración de investigación con el grupo Certes Biotech. Y mencionas a Mapfre, ojo porque aquí tenemos varias informaciones interesantes, sobre todo la compra que ha hecho de la aseguradora estadounidense Safety por 1.352 millones de euros. Safety cotiza en el Nasdaq, que está especializada en la distribución de pólizas de no vida. El acuerdo se va a materializar en efectivo y los accionistas de la estadounidense van a recibir $105 por título. Sería la segunda mayor adquisición de la historia de Mapfre. Además ha publicado resultados, beneficio neto de 624 millones, eso supone una subida del 9,4%, los ingresos le han mejorado un 1,5% y las primas en torno al punto porcentual. Y por cierto, la aseguradora estima que los terremotos del pasado 24 de junio en Venezuela le han supuesto un impacto estimado de casi 25 millones de euros. ¿Te parece si vamos a Alemania? Porque tenemos dos frentes abiertos, el de Volkswagen, profit warning recién salidito del horno y atención, muy fuertes los resultados de SAP, pero también recorta previsiones. Sí, las dos firmas alemanas con revisión a la baja de estimaciones. En el caso de Volkswagen, recorta las previsiones de ventas para este año. Después espera ahora una caída del 3% después de que su beneficio operativo le haya bajado un 9,5% hasta los 3.500 millones de euros y se haya quedado por debajo de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Y ojo a la alemana SAP porque ha recortado su previsión de beneficio operativo para este año, debido a los costes derivados de las compras que ha realizado de empresas de datos para impulsar la inteligencia artificial. Esto lo que pone de manifiesto es el coste a corto plazo que está suponiendo para los fabricantes de software empresarial adaptar sus productos a la inteligencia artificial. A pesar de este ajuste, mantiene intactas sus metas de ingresos en la nube. ¿Y alguna referencia más entonces que añadamos a SAP? Pues por ejemplo, Carrefour, que aumenta
aumentado el 26,8% su beneficio neto en el primer semestre. Colonial, que ha ganado un 7,6% menos por efectos fiscales. Esperamos las cuentas de Acerinox y hoy, por cierto, la hotelera Meliá cesa sus operaciones en Cuba. Y un apunte más relacionado con Asia, la aseguradora alemana Allianz, que se ha comprado la unidad de seguros del HSBC en Singapur y paga por ellos 2.100 millones de euros. Bueno, citas Asia, allí estamos muy pendientes del yen, ¿no? Desplomado de nuevo y a ver qué pasa, si hay intervención o no hay, cuándo se produce, si se produce este viernes. Sí, ahí continúa la fuerte presión sobre la divisa japonesa por esa inestabilidad. Incluso el Tesoro de Estados Unidos, en su informe semestral de divisas, hace alusión a esa debilidad y habla de excesiva volatilidad e incluso va más allá y le pide al Banco de Japón que suba los tipos de interés. Vamos a ver si le hace caso la semana que viene. Todo apunta a que de momento al menos no. Bueno, por encima del 5% la rentabilidad de los bonos a 30 años en Estados Unidos, el 10 años en máximos de 18 meses, el petróleo subiendo por encima de $100, el Brent. Lo que pasa es que si miramos a la referencia en Estados Unidos, el West Texas no está en ese nivel. Claro, la expectativa de que haya subidas de tipos de interés en Estados Unidos, con varios motivos que lo justifican, de manera simultánea, paralela, tiene una apreciación importante del dólar estadounidense. Todo esto va a hablar enseguida Luis Vicente Muñoz con el director general de AFI, David Cano. ¿Quieres llevar tu estrategia de inversión al siguiente nivel? En Renta 4 Banco ampliamos tu horizonte de inversión. Da el paso hacia las criptomonedas y diversifica con Bitcoin, Ethereum y Solana con un banco especialista en inversión. Nuevos activos, la confianza de siempre. Entra en r4.com y evoluciona tu forma de invertir. Renta 4 Banco. 40 años a tu lado. Consulta documentación y riesgos en r4.com. Capital, la bolsa y la vida. Vea, pues en los principales diarios del mundo, ¿de qué se habla? Pues de la nueva ronda de aranceles de Donald Trump a 60 países. Es la portada esta hora de Financial Times y un asunto muy comentado, Guillermo Luna, en los medios de comunicación europeos, son los nuevos billetes de euro. Sí, es que el euro va a cambiar de imagen. El Banco Central Europeo ha abierto una encuesta desde ayer hasta el próximo 21 de septiembre y las nuevas imágenes pues podrían tener a Miguel de Cervantes, a Marie Curie o a Leonardo da Vinci. Los diseños están abiertos en el Banco Central Europeo, en su propia web. También lo pueden ver ahora en nuestro canal de YouTube de Capital Radio. Y bueno, voten ustedes si quieren un toque cultural al billete nuestro, porque al billete europeo. Hay otra opción que son pajaritos y sí, plantas. otra opción es una línea que representa aves y ríos típicos del continente europeo, como el abejarruco o también la cigüeña blanca. No me digas lo del abejarruco, sí, Guillermo, sí. Lo estás haciendo para provocar. No, se llama así, abejarruco, la cigüeña blanca son algunos de los diseños, pero a mí me gustan más los que son más de corte cultural. Y bueno, la prensa, un asunto muy comentado. Bueno, hay dos. Uno es el artículo que sigue dando mucho que hablar de Arcadia Espada en El Mundo. Ese artículo que mucha gente no entiende, pero parece que si no lo entiendes es que intelectualmente no estás lo suficientemente a la altura para entender el artículo en el que plantea un escenario que nos ha producido una distopía. Y Elon Musk en The Economist, ¿no? Sí, así es. Elon Musk nos ha dejado estas declaraciones que cuanto menos nos hacen un poco reflexionar sobre lo que viene. I may exceed the sum of human intelligence in around La IA 5 podría years. superar la suma de toda la inteligencia humana en unos 5 años. ¿En 5 años? Le pregunta Fanny Minton de The Economist, la entrevista publicada en el propio canal de YouTube de The Economist. Can't do better than humans, apart from being human, perhaps. No habrá nada que la IA no pueda hacer mejor que los humanos. The most likely outcome Le pregunta cómo será la vida y él dice, lo más probable es que será la era de la abundancia. Increíble. Viene una era de la abundancia. Pues, ¿qué opinan los contertulios enseguida? Y Luis Vicente Muñoz y David Cano. Y ahora sí, felices vacaciones, Guillermo Luna. Gracias.